Hola patronartistas, hoy os traigo un punto súper calado de crochet tunecino y no solo calado sino muy ligero, muy rápido y fácil de hacer y que consume pues poquita lana. Ya veis qué bonito es, qué pedazo calado, también dedicado a todas esas personas que cada día me dicen: el tunecino no sirve más que para hacer tejidos tupidos y toscos. Pues ya veis que no, que podemos hacer lo que queramos en tunecino. Bueno, vamos a aprender no solo a hacer el punto, sino vamos a ver cómo podemos hacer aumentos y disminuciones, vamos a ver, pues eso, todo lo necesario para poder aplicar el punto a vuestras prendas. Y os cuento un secreto, el punto prácticamente es reversible, no queda exactamente igual por el derecho y el revés, no es exacto, pero es prácticamente igual, así que es un punto ideal para muchas prendas. Mi nombre es Mariluz, esto es Patronarte, mi canal de YouTube sobre tejido, y nos ponemos manos a la obra con este precioso punto calado de crochet tunecino. Y lo primero que quiero hacer es explicaros un poquito la lana que he utilizado aquí y la que voy a utilizar ahora, porque hoy vamos a hacer experimento. Ya sabéis que me encantan los experimentos. Aquí tenemos una lana 100% algodón mercerizado de más o menos 2,5 de grosor. Aquí tenemos una lana que es un 60% más o menos de lana virgen y un 40% acrílico, y lo que vamos a hacer, porque como tiene el mismo grosor, lo único que cambia es la composición, vamos a tejerlo con el mismo gancho, ¿vale? Vamos a usar el mismo gancho, así vamos a ver la diferencia de tejer este punto del mismo grosor pero diferentes composiciones, ¿vale? Pues eso, con una composición diferente, a ver si queda igual, y si no queda igual, ¿cuáles son esas diferencias? Bueno, nos ponemos manos a la obra. Voy a ir yo quitando de aquí el gancho y nos ponemos a tejer ahora mismo. Bueno, y voy a empezar el punto. ¿Y cómo lo empezamos? Haciendo cadenas. ¿Y cuántas cadenas tenemos que hacer? Pues un número impar. En mi caso voy a montar 17. ¿Y por qué 17? Porque son los mismos puntos que tiene el otro tejido y así vamos a comparar exactos, ¿vale? Lo único que va a cambiar es la composición de la lana. Ahí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Ya tenemos nuestros 17 puntos montados. Bueno, y vamos a empezar con la primera vuelta. ¿Cómo hacemos esa primera vuelta? Para empezar, lo que voy a hacer va a ser una cadena, ¿vale? Ahora me voy a venir justo al punto del que sale esa cadena, a ese 17 que hemos hecho. Voy a tomar hebra y sacar, y voy a tomar hebra y sacar los dos puntos del gancho. Con eso lo que he hecho ha sido crear altura, ¿vale? Me voy a saltar un punto y me voy a ir al siguiente. Voy a tomar hebra, voy a introducir, tomar hebra y sacar dos bucles del gancho. Eso sería un punto alto o punto tunecino doble, ¿vale? Un punto tunecino alto, un punto tunecino doble. Voy a hacer eso, saltarme un punto, ir al siguiente y hacer un punto tunecino alto, ¿vale? Hasta llegar al final de la vuelta, con lo que tomo hebra, me salto uno, me voy al siguiente. Ya veis que aquí también me he saltado uno, ¿eh? Tomar hebra, nos saltamos uno, nos vamos al siguiente y hacemos ese punto doble. Tomo hebra, me salto uno y nos vamos al siguiente. Y así, como decimos, hasta llegar al final. Nos saltamos uno y el siguiente, y en el último hacemos exactamente lo mismo. Ahí tenemos ese último y ahí hacemos exactamente lo mismo. ¿Cómo hacemos la segunda pasada de la vuelta? Como veis, nos hemos estado saltando puntos. Si no queremos que nos quede así, ¿vale? Que nos quede un triángulo, lo que tenemos que hacer es volver a recuperar esos puntos. Entonces, como siempre, tomamos hebra y sacamos. ¿Y aquí qué nos encontramos? Que aquí nos hemos saltado un punto, con lo que donde nos hemos saltado un punto vamos a hacer una cadena. Ahora tomamos hebra y sacamos el siguiente punto, sacando dos bucles del gancho. Ya sabéis que para sacar un punto sacamos dos bucles. Y ahora nos encontramos con que aquí nos saltamos un punto, con lo que cadena. Y aquí sacamos punto, cadena, sacamos punto, sacando dos bucles del gancho, cadena, sacamos punto, cadena, y así vamos a ir haciendo hasta llegar al final de esta vuelta. ¿Ya veis? Y aquí ya estamos llegando al final. Aquí vamos a estirar un poquito y vamos a dejar ahí un poco largo, y aquí vamos a hacer ahora una cadena, porque aquí también nos habíamos saltado un punto. Ahora vais a ver por qué hacemos lo de dejar esa cadena larga, os lo voy a explicar luego con el otro punto. Y ahora aquí vamos a tomar hebra y sacar los dos últimos puntos
del gancho. Vamos a dejar esa cadena larga para que no, ahora al hacer así, ¿vale? No se estire, ¿vale? Y nos apriete todo, ¿vale? Nos va a apretar solo esa última parte, pero no eso que hemos dejado más largo, para que así el agujero que tenemos aquí sea igual que el que tenemos aquí. Luego os enseñaré en el otro, que no tuve el cuidado de dejar esa cadena un poquito más larga, y veréis la diferencia, ¿vale? Ahora aquí lo que vamos a hacer es el primer punto. Vamos a aquí introducir debajo, ya veis que lo que hago es introducir justo en el punto debajo. Tomo hebra y saco los 2 bucles del gancho, ahí, ¿vale? Ahora voy a tomar hebra y me voy a ir al primer punto, me voy a saltar la cadena y me voy lo que es al primer punto alto. Y ahora lo que vamos a hacer es un punto tunecino alto, pero derecho, ¿vale? No vamos a introducir el gancho así como solemos hacerlo, vamos a introducirlo hacia detrás, ¿vale? No es así, es hacia detrás. Y ahí tomamos hebra y hacemos el punto tunecino. Y esta es la vuelta que vamos a repetir todo el tiempo, ¿vale? La primera era como de preparación, porque no teníamos forma de hacerlo derecho. ¿Por qué? Porque teníamos ahí una cadena, pero ahora ya podemos hacerlo derecho. Así, como introduciendo hacia atrás. Vamos a ir a cada uno de los puntos, por eso es tan rápido de hacer este punto. Ya veis que como tiene tanto agujerito es muy rápido de hacer. Ahí, que me quedo sin lana. Y derecho. ¿Podríais haciéndolo normal? Sí, pero no va a quedar igual si lo hacemos así que si lo hacemos así, ¿vale? Os animo a probarlo también. Vamos ahí y vamos a ver ahora cómo hacemos la segunda pasada de la vuelta, y veremos también cómo hacer aumentos y disminuciones. Y ahora llegamos al final. ¿Y dónde introducimos? Bueno, pues como podéis ver tenemos aquí el punto hasta aquí, ¿vale? Y ahí tenemos las 2 hebras donde tenemos que hacer ese punto tunecino alto final. ¿Por qué se llama final? Porque hemos cogido esas 2 hebras, ¿vale? Como veis tenemos aquí la parte de abajo del punto, igual que en estos, y esa es la parte de arriba, que es donde hemos introducido el gancho. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer la segunda vuelta? Pues igual que la anterior, tomaremos hebra y sacaremos un bucle, aquí haremos una cadena, después tomaremos hebra y sacaremos 2 bucles sacando el punto así, cadena, 2 bucles. ¿Y qué pasaría si quiero hacer un aumento? Pues bueno, una de las formas que tenemos de hacer un aumento es ahora mismo en esta parte del tejido, en lugar de hacer una sola cadena, haríamos 2. Y a partir de aquí, en ese hueco, haríamos 2 cadenas, ¿vale? Esa es una de las formas que tenemos de hacer un aumento, y ahí le iríamos dando en cada uno de los huecos un poco más de anchura. Podríamos hacer eso, un punto sí, un punto no, luego tendríamos que ir mirando dónde tenemos 2 y dónde tenemos 1 para en sucesivas vueltas seguir haciéndolo así, ¿vale? Y es una de las formas que tenemos de hacer aumentos en este punto. Bueno, ¿y qué pasaría si queremos hacer disminuciones? Pues tenemos muchas opciones, con los aumentos también, y luego veremos más. Si queremos hacer una disminución en esta vuelta, podríamos ahora, en lugar de sacar un solo punto, ¿veis? Ahí tendríamos un punto, sacar 2. Y luego en la siguiente vuelta tomaríamos esos 2 puntos juntitos. Lo vamos a dejar así para verlo. Bueno, y también tendríamos otra opción. Voy a seguir normal en este punto y ahora voy a hacer la segunda opción, que sería sacar el punto, no hacer cadena aquí y sacar el siguiente punto. Aquí ya sí que voy a hacer cadena. Acordaos de estirar ahí un poco eso para que no nos quede demasiado cerrado, y ahí ya lo hacemos, ¿vale? Bueno, pues ya lo tenemos. Y aquí empezaríamos. Bueno, si recordáis aquí, ahora después de haber hecho ese primer punto, dejamos el punto sin hacer ahí la cadena, ¿vale? Ahí no hicimos ninguna cadena. Entonces ahora tenemos 2 opciones. Una es saltarnos ese punto y en el siguiente hacer directamente el punto, ¿vale? O tenemos la opción de, y así nos habremos saltado un punto y habremos hecho una disminución, o tenemos la opción de tomar hebra, introducir como derecho en los 2 y sacarlos así. A mí tengo que decir que en este punto lo que más me gusta es, una vez que he hecho esto, ¿vale? Como aquí ya he dejado un poquito menos de hueco, irme al siguiente y saltarme este, ¿vale? Y así me sigue quedando ahí un hueco y no se ve como que se cierra, que queda raro, ¿vale? Tendríamos la opción de hacer lo mismo en esta de aquí, ¿vale? Pero ahí nos quedaría cerrado sí o sí, ¿vale? He metido como un derecho. También podríamos introducir solo en uno de los puntos como un derecho,
¿vale? Pero ya aquí ya nos ha quedado algo raro, ¿vale? Yo prefiero mil veces esta forma de hacerla. Pero que sepáis que tenéis esta opción, porque igual si estáis haciendo una manga raglan que va tejida directa en el tejido, en la que no vais a coser luego eso, sino que lo estáis haciendo en redondo, recto, pues igual os interesa empezar a tener ahí como una forma que nos indique que ahí tenemos la raglan, que hay veces que pues nos interesa que nos quede esa forma. Bueno, y en cuanto a los aumentos, teníamos lo que hemos dicho de ir añadiendo cadenas ahí en medio, o podríamos añadir un punto. ¿Cómo añadiríamos un punto? Bueno, pues lo que haríamos sería aquí, en medio, añadir un punto, ¿vale? Ahora seguiríamos tejiendo con normalidad, así, ¿veis? En esta que habíamos hecho 2 cadenas, tejeríamos con normalidad y luego tendríamos en cuenta eso a la hora de volver a hacer 2 cadenas. Vamos a volver ahora, aunque no lleguemos hasta el final, para verlo. Bueno, pues en este caso haríamos 2 cadenas, porque ya teníamos 2 cadenas, y habremos ido aumentando en cada punto, y aquí veis que nos hemos inventado uno nuevo. Lo que haremos será meterle una cadenita aquí, luego punto y luego otra cadenita aquí, ¿vale? Y así habremos aumentado un punto nuevo que nos habremos sacado de la manga. Bueno, pues todas esas opciones tenéis para hacer aumentos y disminuciones en un punto como este. Bueno, como veis ha crecido un poquito el tejido. Bueno, traigo la otra muestra también. Aquí tenemos una y aquí tenemos la otra. Bueno, esta va a tomar un poco de forma rara porque ahí con el cable no tiene soporte como tiene esta con el gancho, ¿vale? Y ya veis la diferencia de tejerlo con una con la otra. Esta queda como más pomposa, menos definida, y como podéis ver esta otra queda como más definida, como más tensa. Esta es mucho más elástica, como podéis ver, ¿vale? Esta es menos elástica, casi no es elástica. Mirad lo que decíamos de aquí, de la esquina, esta ha quedado más abierta, ¿vale? Se sigue cerrando un poquito más que el resto, pero queda más abierta. Sin embargo, esta vez han quedado ahí juntas. En cuanto a tamaño, ya veis que se ha quedado un poquito más grande esta otra. ¿Por qué? Porque es más elástica la lana, no es tan tensa como esta. Y no es solo por el hueco este, ¿eh? El hueco ese no da tanto, ¿vale? Ha quedado bastante más, ¿veis? Más grande. Bueno, pues ya veis que hay diferencia de tejer con una composición de lana a tejer con otra, a pesar de que los tamaños sean los mismos. Simplemente la composición es diferente. Bueno, y ahí tenéis las 2 opciones para que podáis ya saber de antemano lo que vais a tener que tener en cuenta dependiendo de si queréis elegir un tipo de lana u otro. Cositas también que hay que saber: esta pesa muchísimo menos. Los algodones y las fibras vegetales siempre tienden a coger más peso. Va a quedar, pues en este caso, una prenda que si la haces en esta dirección, el peso va a hacer que se estire más, ¿vale? En esta no vas a tener tanto ese estiramiento por el propio peso de la prenda. En este va a ser mucho más, pues porque el algodón pesa mucho más. Bueno, y esas son las cosas que me gusta explicaros para que tengáis en cuenta a la hora de hacer un tejido. Se me olvida de deciros, muy importante, con los aumentos y disminuciones, si vais a hacer un jersey, con una sisa, si vais a hacer cualquier cosa, planificarlo antes, ¿vale? No hay manera de saber de antemano ni cuántas disminuciones vais a tener que hacer, ni cuántas no. Lo mejor es planificarlo y no llegar y resultar que no sabes ni dónde empezar a hacer las disminuciones, ni cuántas vas a necesitar hacer, ni dónde vas a hacerlas. No es algo que sepamos por arte de magia. Me sorprende muchas veces cuando alguien me pregunta ¿cuántas cadenas monto? Y luego, ¿cómo hago las sisas? Jolín, yo qué sé, esto no es... Ala, de repente tú me dices que quieres hacer una prenda y yo sé exactamente cómo tienes que hacerla, decirte los puntos exactos que tienes que montar. No, eso es imposible, totalmente imposible. Cada uno teje de una manera, cada lana consigue una extensión diferente, entonces es algo que hay que calcular en cada prenda, ¿vale? Entonces, pues eso, que me es imposible contestaros a ese tipo de preguntas porque realmente no tienen respuesta. Vais a tener que hacer una muestra y calcular. Incluso cuando vas a hacer un patrón de otra persona, hay que hacer una muestra y comprobar que como nosotros tejemos vamos a obtener las mismas medidas que ellos están obteniendo, porque muchas veces no las obtenemos y tenemos que hacer cálculos nuevos para poder tejer esa prenda, ¿vale? En la que nos dan unas medidas o nos dan unos puntos. Si tú te dicen la prenda tiene que tener 50 centímetros y te dicen que ellos han montado o que tienes que montar 20 puntos para 50 centímetros y resulta que tú tejes de una manera diferente o vas a usar otra lana y no alcanzas esa medida o te pasas por mucho,
no vas a obtener la prenda que quieres por mucho que esté escrita, que también es otro de los comentarios que me llega mucho, es que he comprado no sé qué patrón o es que he cogido tal patrón de la web y es que hago lo que ellos me dicen y no me queda igual. Claro, claro, porque no todo el mundo teje igual y hay que hacer comprobaciones previas. Igual para tu forma de tejer, pues tienes que coger una talla diferente de las que te dan opción o tienes que hacer tus cálculos propios, ¿vale? Entonces, eso, tened siempre en cuenta que hay que hacer una muestra. Bueno, os recuerdo, abajo en la descripción os dejo el enlace a la web donde tenéis el patrón por escrito. Allí también tenéis la tienda online donde podéis conseguir ganchos intercambiables, donde podéis conseguir estas lanas, donde podéis conseguir todo lo que se usa en el canal. Por aquí ahora os dejo el enlace a un tutorial que me parece súper interesante y ya me despido. Nos vemos pronto. Crea y disfruta.